Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar la prueba que el mismísimo Euclides nos dio para el teorema del triángulo isósceles, ¿sí? Si recordamos, el teorema dice que si tenemos nosotros un triángulo cualquiera, si ese triángulo tiene dos lados congruentes, cualesquiera, en este caso voy a marcar estos dos, entonces podemos asegurar que los ángulos opuestos a los lados congruentes son también congruentes, ¿ok? Son congruentes entre sí, es lo que dice el teorema. Bien, pues ahora lo vamos a hacer al estilo Euclides. Sin más, pues, comencemos. Bien, lo primero que necesitamos trazar es nuestro triángulo de referencia. Tiene que ser un triángulo isósceles. Es decir, este triángulo tiene la característica de tener dos lados congruentes. ¿Ok? Vamos a marcarlos. Como esto es al estilo Euclides, vamos a poner nuestros letras para identificar los segmentos sobre los cuales estamos trabajando. Entonces vamos a llamar a este vértice, lo llamaremos A, ok. Este otro vértice lo llamaremos B y este otro vértice será C, ok. Entonces este triángulo será el triángulo ABC, ok, el cual nosotros sabemos por hipótesis, ok, que este lado, el segmento AC es congruente con el segmento AB, ¿de acuerdo? Es lo que sabemos. Ahora la tesis, lo que queremos probar es que el ángulo ACB es congruente con el ángulo ABC. Eso no lo sabemos, pero lo queremos probar, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar los trazos auxiliares que nos dio Euclides. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es prolongar cualquiera de los segmentos congruentes, ya sea AC o AB, cualquiera, prolongarlo hasta un punto D, ok, no importa cuál punto, pero ahí lo tenemos. Vamos a marcar hasta donde termine la prolongación con el vértice D, bueno, el punto D, todavía no es un vértice, es un punto solamente, ok, y ahora vamos a hacer un punto E, de acuerdo, de tal manera que sea la prolongación de AB, ¿sí? Es decir, que esté sobre esa misma dirección y que sea al mismo tiempo congruente con el segmento AD. Básicamente vamos a copiar el segmento AD, ¿verdad? Copiamos el segmento AD de tal manera que esté bajo la misma dirección de AB. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es marcar otro punto, ¿de acuerdo? Arbitrario, el que sea, en el segmento CD, ¿sí? En el segmento CD marcamos un punto arbitrario
ponerlo aquí. Ese punto lo vamos a llamar punto F. ¿Okay? ¿De acuerdo? Y ahora vamos a marcar un punto G en el segmento BE, de acuerdo, de tal manera que sea congruente, ok, sea congruente con que el segmento AF sea congruente con el segmento AG, ok, de A a G. Entonces sacamos el punto G y recuerden que por hipótesis, bueno, por trazo, recuerden que por trazo el segmento este que marcamos aquí, ok, es congruente con el que marcamos acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces unimos ahora los puntos G y C, ok, y luego después unimos el punto F con B, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces hemos generado esos trazos, ¿de acuerdo? Y lo que notamos es que tenemos varios triángulos. Vamos a comenzar a trabajar con el triángulo, uno de los triángulos más grandes. Vamos a poner de otro color para que se vea mejor lo que está pasando. Tenemos estos dos triángulos, ok, se formó este triángulo, ¿verdad? El azul y el verde se traslapan en una parte, ¿verdad? Entonces vamos a probar que el triángulo verde es congruente con el triángulo azul, ¿de acuerdo? Entonces los elementos con los que contamos es que en el triángulo verde, ok, el triángulo verde, el segmento AF, ¿de acuerdo? El segmento AF es congruente con el segmento AG, ¿verdad? Por trazo, simplemente fue el trazo que hicimos con el segmento AG. Es decir, un lado del triángulo verde es congruente con un lado del triángulo azul. AF es congruente con AG. ¿Sí? Y ahora tenemos otro lado que también es congruente, ¿de acuerdo? Que es, vamos a tomar el ángulo azul, el lado, perdón, el lado AC, ¿verdad? El lado AC, que es este que tenemos aquí, el azul, es congruente con el lado AB, ¿cierto? Donde B es el lado, perdón, verde. B, ok. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos los tres elementos, porque de hecho comparten un ángulo en común, que es este ángulo, ¿verdad? Es este ángulo que comparten, ok.
Entonces tenemos el criterio lado, ángulo, lado, ¿cierto? Tenemos un lado AF congruente con el lado AG, ¿verdad? Tenemos el otro lado, el lado AB congruente con el lado AC, ¿cierto? Y finalmente tiene el ángulo en común, ¿ok? Por lo tanto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el triángulo ABF es congruente con el triángulo ACG, ¿verdad? Congruente con el triángulo ACG por el criterio lado, ángulo, lado. Así que es fundamental. Con lo que los elementos correspondientes, o sea, los homólogos, son congruentes, ¿sí? En particular, este lado, el naranja, es congruente con del triángulo verde, ¿verdad? Es congruente con este ángulo del triángulo azul, ¿verdad? Porque ambos se oponen a su lado correspondiente, al lado congruente, ¿sí? Este el de la derecha se opone en el triángulo verde, se opone al lado AF, ¿verdad? Y el ángulo AF es congruente con el lado AG, con el lado AG. Y lo que está enfrente del lado AG es el ángulo ACG, ¿verdad? Por lo tanto, estos dos son congruentes, ¿verdad? Por ser homólogos, se corresponden, ¿sí? Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es probar la congruencia de otro par de triángulos, ¿sí? Que prácticamente están aquí abajo, son los pequeñitos. Nosotros sabemos que CF, ok, es congruente, ¿verdad? Con PG por construcción, ok, ¿verdad? CF es congruente con BG y comparten un mismo lado en común, ¿cierto? Comparten este lado y comparten, bueno, y el otro también comparte, sí, ¿verdad? Además, este lado, el azul, este lado, ¿verdad? Es congruente con este porque los dos están en un triángulo, en dos triángulos congruentes, ¿ok? CG es congruente con FB, puesto que los dos se oponen al ángulo A, ¿verdad? De dos triángulos congruentes, ¿sí? Entonces de aquí abajo el triángulo rojo es congruente con el triángulo azul, ¿ok? Y sus elementos son los elementos correspondientes, los homólogos tienen que ser congruentes. Por lo tanto, este lado, este ángulo, ¿ok?, del triángulo azul es congruente con este ángulo del triángulo rojo, ¿de acuerdo? Por ser elementos homólogos, ¿ok?, en triángulos congruentes. Y finalmente estamos a un paso decisivo, un paso crucial para demostrar que los ángulos de la base del triángulo original, el isósceles, o sea los negros, son congruentes. Si nos fijamos,
a los ángulos naranjas les quitamos los ángulos verdes, ¿verdad? Y nos queda el ángulo negro, ¿verdad? Los de la base. Y como sabemos, si a cosas iguales quitamos cosas iguales, los resultados son iguales. Es una noción común de la geometría euclidiana, ¿ok? Y con eso se prueba a la manera euclidiana, ¿ok? Que los ángulos de la base, este ángulo es congruente con este otro ángulo, ¿de acuerdo? Sí. Obviamente habrá que escribir muchas relaciones, muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, por cuestiones de espacio y tiempo, solamente hemos dicho las ideas básicas, ¿sí? De cualquier forma, puedes dejar tus preguntas, cualquier duda, en la caja de comentarios. Bien, pues nos vemos.